El Consejo General de Educación de Entre Ríos presenta El teatro en la escuela hoy, una mirada crítica a la enseñanza del lenguaje teatral en la escuela obligatoria. Hoy, profesionalización del lenguaje en ámbitos educativos, a cargo de la profesora Mariela Piedrabuena. Hola, mi nombre es Mariela Piedrabuena, soy docente del profesorado de teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo General de Educación por esta posibilidad de conversar y dialogar con ustedes sobre algunos conceptos relacionados al teatro en el ámbito escolar. En lo que respecta a este espacio, vamos a reflexionar juntos en la profesionalización de la enseñanza del lenguaje teatral en el ámbito educativo. Según mi apreciación, cuando me convocan a este espacio, se me cruzó la idea de poder relacionar tres procesos en cuanto que hacen a la legitimación de un saber, ¿sí? Y entendiendo la legitimación de un saber en cuanto a los valores, las normas y las acciones que puedan ser analizadas en sí mismas, independientemente de quien las ejecute, es decir, la posibilidad de convalidar la existencia de ese saber por sí mismo, ¿sí? Y en ese sentido se entrecruzan unos procesos que son los que vamos a desarrollar brevemente. Un proceso tiene que ver con lo legal, con lo normativo, y a esto nos remitimos a la sanción de diferentes leyes y también otros procesos que tienen que ver con el campo epistemológico, y por último un proceso en relación a lo pedagógico y a lo didáctico. Con la primera mención en cuanto a lo legal y a lo normativo, hacemos referencia a la sanción de la Ley Federal de Educación en el año 1993, porque habilita en la educación artística la incorporación del lenguaje teatral junto al plástico visual, al lenguaje musical y a la expresión corporal. Seguidamente, en el año 2006, la Ley Nacional de Educación también habilita y da marco a la educación artística en el sentido de garantizar a todos y todas las estudiantes un derecho a una educación artística de calidad. La Ley Provincial de Educación en Entre Ríos, que es sancionada en el año 2008, también da cuenta de este derecho y busca favorecer la enseñanza de la educación artística integral y de calidad. Otro apartado que podemos mencionar en este marco es la creación del profesorado universitario de teatro por iniciativa de WADER, que se presenta una propuesta y es aprobada en el año 2006, y teniendo la aprobación ministerial en el año 2009 con validez nacional. Estos marcos legales y normativos dan sustento a la posibilidad de la inclusión del lenguaje teatral, a generar gestiones y acciones serias y comprometidas en este sentido, pero a la vez se vincula y se entrelaza con el otro proceso, que es la construcción del marco epistemológico, es decir, la construcción del conocimiento, que es colectivo, y al decir de Esther Trozo, es un conocimiento que tiene que ser compartido. Recordamos que la inclusión del teatro en el sistema educativo argentino data de una historia muy reciente, y lo mismo ocurre en nuestra provincia. Y esta construcción de marcos teóricos y la reflexión de los saberes también es reciente. Por lo tanto, esa construcción tiene que ser compartida y solidaria. Para esto tenemos que pensar que estas preguntas de para qué enseñamos teatro, qué es lo que estamos enseñando, qué sentido tiene, nos permite generar conocimientos que nos permita pensar a la docencia teatral como una práctica profesional específica que ponga en funcionamiento los medios adecuados para la transmisión educativa conforme con las intenciones o las finalidades.
Cristina Davini, que es una docente de referencia en nuestra bibliografía, ella, con la idea de la profesionalización de la enseñanza, desplaza el accionar mediante el oficio o lo amateur, porque dice que no se puede dejar todo librado a un ensayo y error, ya que los riesgos que se asumen son sociales e individuales y son mayores. Por lo tanto, el teatro como saber escolar requiere un marco conceptual sólido, contar con normas generales de enseñanza que puedan construir una experiencia didáctica con criterios y con desarrollos metodológicos. Respecto ya al tercer proceso que yo les mencionaba, de pedagógico y didáctico, podemos mencionar la valorización de las prácticas docentes, la dinámica y la interacción entre docentes y estudiantes, lo imprevisible de la enseñanza, los intercambios implícitos en los sujetos, y hay algo que quiero subrayar porque es algo que lo que estamos continuamente trabajando, y es en los desarrollos reflexivos de la experiencia y la investigación sobre las prácticas. Algo que se tiene que cuestionar y repensar permanentemente. Esther Trozo, que es nuestra referente en pedagogía teatral, ella dice que el docente de teatro asume un gran compromiso ético, ¿sí? Ella dice textual que acepta el docente de teatro la enorme responsabilidad de intervenir en la calidad de vida de las otras personas, y que esto requiere apertura mental, flexibilidad, conciencia y un amor a lo cual adhiero sin dudas. Por lo tanto, requiere ser responsables de la lectura del contexto y la adquisición de saberes pedagógicos con actualizaciones permanentes y un marcado compromiso social. La profesionalización de la enseñanza del teatro pasa entonces por poseer herramientas para la humanización de las personas. Entonces, el conocimiento y la apropiación de los marcos normativos, de los marcos legales, que dan legitimidad acompañados de estos procesos de construcciones epistemológicas, la posibilidad de las experiencias y las reflexiones, las experiencias reflexivas, ¿sí?, en cuanto a las prácticas docentes, dan sustento a la presencia del teatro en el ámbito escolar. Y para cerrar esta invitación que nos hacen desde el Consejo de Educación, quiero terminar con una frase de Paulo Freire, que él nos dice que la complejidad de la práctica educativa nos plantea la necesidad de inventar situaciones creadoras de saberes. Y digo esto porque las virtudes y las condiciones propicias a la buena práctica educativa no caen hechas del cielo. No hay un Dios que envía virtudes de regalo, no hay una burocracia divina encargada de distribuir virtudes. Saberes y virtudes deben ser creados, inventados por nosotros. Cada uno es un proceso y un proyecto y no un destino. Es preciso que en la práctica, que en mi propia práctica y en mi propia experiencia social yo descubra caminos para hacer mejor lo que quiero hacer. Y en eso estamos trabajando.